¿Qué tal, queridos amigos? Finalmente, el Colegio Electoral de los Estados Unidos vindicó la victoria de Joe Biden, que ya sabíamos que había obtenido desde el 3 de noviembre, aunque se prolongó un poquito la espera por el retraso en la contabilidad, y llegamos hasta el 7 de noviembre ya con los números finales, los mismos que reconoció el Colegio Electoral. 306 votos para Biden, 232 para el señor Trump, de los cuales, si nos vamos a la votación general, 82 millones de estadounidenses votaron por Biden y 74 millones por el señor Trump. Y todavía hubo una candidata del Partido Libertario, se dice, que obtuvo nada menos que 1.800.000 votos. Esto no es cualquier cosa. Pero lo interesante es la actitud de aquellos mexicanos que por apoyar a Andrés Manuel se pasaron al lado de Trump hasta hoy. Se pasaron al lado de Trump y empezaron a fustigar a todos aquellos que decíamos que Biden había ganado las elecciones, como finalmente es evidente, y que además se había cometido un fraude electoral. Le decían a Biden frauden. Como no saben pronunciar pues bien, entonces decían frauden. El absurdo es increíble, porque se llamaba al fraude por el hecho de haber utilizado los correos, los votos por correo, que es una práctica ya legalizada en los Estados Unidos desde hace varias elecciones. No es nada sorprendente. Lo que pasa es que Biden, por aquello de la pandemia, llamó a sus partidarios a votar por correo antes de formar colas, largas colas. Imagínense si los más de 150 millones de estadounidenses que votaron se hubieran juntado el mismo día, lo que podría provocar en estas épocas de pandemia. Así que, aunado al éxito que obtuvo en las urnas, hay que contemplar también que Biden quizá salvó de un rebrote brutal a los Estados Unidos, de la pandemia, del coronavirus, claro. No estoy apoyando a Biden. Yo creo que Biden será un presidente tan malo para los mexicanos como cualquiera otro de los Estados Unidos. Pero ganó las elecciones, eso no es remedio. Y Andrés Manuel López Obrador se tardó mucho en reconocerlo. Y esto va a traer, lógicamente, las consecuencias, como también Trump sufrirá las consecuencias y los embates de Joe Biden, sobre todo en aquellos asuntos en los que está involucrado el presidente saliente de los Estados Unidos, como las demandas millonarias que por fraude y por desviación de recursos tiene ya situadas en Nueva York, que es donde está la sede del grupo Trump. Allá han llegado las denuncias penales que pueden poner a Trump en la cárcel una vez que pierda la inmunidad presidencial. Pero a todas estas se habla mucho ahora de comunismo. Se dice que Joe Biden es comunista porque ha manifestado su intención de no cerrarse al comercio, sino de abrirse a todo tipo de comercio. Y lógicamente ahora China, quieranlo o no, en los Estados Unidos, es el socio comercial más importante de su país, de Estados Unidos. Antes era México, ya pasamos al segundo lugar, ya no es que dependamos tanto, sino que dependemos lo mismo, pero con menos fuerza que China en cuanto a su potencial comercial y económico. Y de ahí se traza una serie de hipocresías para señalar a Biden como un miembro más oculto del Partido Comunista Chino. Fíjense ustedes, si Biden es comunista, entonces a López Obrador tendríamos que llamarlo el Papa Moreno, por aquello de Morena, pero no tiene sentido. Ningún candidato, ningún presidente demócrata se ha caracterizado por una condición de comunista. Observemos a Kennedy, a Jimmy Carter, observemos a Bill Clinton, a Barack Obama. De ellos se pueden decir muchas cosas, pero no de que fueron comunistas, porque no hay en los estadounidenses, en la política de los estadounidenses, la mentalidad comunista. Hay que aclarar, porque es importante, que no es lo mismo ser socialista que ser comunista.
El socialismo es una doctrina ideológica que tiende al bienestar de la sociedad, buscando un equilibrio que se llama justicia social entre los menos favorecidos y los más favorecidos. El comunismo, en cambio, es un modelo político que, por supuesto, se impone por la autocracia y acaba generalmente en la dictadura, como hemos visto recientemente en varias naciones de nuestro universo. No tiene nada que ver, aunque hay cierta amalgama en cuanto a los criterios que se utilizan, pero son dos cosas distintas. Pues bien, entre los comunistas, que sí los hay en México y muchos, ya hay varios que tienen posiciones de alta importancia. Les han entregado la tesorería de la Federación a últimas instancias y que además hay varios personeros de Andrés Manuel que se han apoderado de algunos sitios estratégicos dentro y fuera del gabinete presidencial. Por ejemplo, aquellos que están tratando de que el Banco de México se dedique a comprar los dólares del mercado para favorecer a las empresas cómplices del gobierno de este país, entre ellas las del personero de Andrés, Ricardo Salinas Pliego. Pero esto es otra cosa. Por el momento, López Obrador felicita a Biden. Debe haber fuegos artificiales en todo Washington. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel no se pronuncia antes del 20 de enero? Estarían todos angustiados por el pregón del presidente de México. Ya se tranquilizaron los mercados, ya se tranquilizó la economía. López Obrador al fin razonó. Pero lo del comunismo de Biden, vamos a olvidar que Donald Trump llegó al poder hace 4 años gracias a los hackers de Rusia y de Irán, y gracias a que le metió el hombro Vladimir Putin para evitar que pudiera darse un triunfo de la demócrata Hillary Clinton, que por cierto también tuvo un mayor número de votos unipersonales, es decir, directos, universales, que los votos electorales que finalmente se le adjudicaron. Pero el señor Trump llegó al gobierno gracias a un hackeo que además se reconoció, pero que ya no quiso investigarse para evitar que la investidura presidencial de los Estados Unidos sufriera alguna merma. Y ahora, lo único que le queda al señor Trump es seguir insistiendo en lo absurdo de que el Congreso de los Estados Unidos revaliden las elecciones o bien las condenen y pueda revertirlas el grupo de abogados de Trump que dirige nada menos que Rudolph Giuliani. ¿Se acuerdan de Rudolph Giuliani? Era el alcalde de Nueva York y este fue contratado cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal por Andrés Manuel López Obrador y vino a México. Le pagaron una millonada para que mostrara cuál era el modelo que había implementado en Nueva York para abatir la delincuencia en esa ciudad, en esa metrópoli universal. ¿Y qué pasó? Que quiso López Obrador aplicar esa misma situación, esa misma condición a nuestro país, a nuestra capital, cuando la gobernó, de cero tolerancia. Eso era, digamos, el eslogan principal de esta situación esquemática de Giuliani. Cero tolerancia. Y con ese cero tolerancia dice que se abatieron un poco los índices de criminalidad cuando el señor López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Vean ustedes la conexión increíble. Trump, López Obrador y en medio Giuliani, el abogado de Trump y además el hombre que propició que la Ciudad de México tuviera índices más bajos de delincuencia por el cero tolerancia. La línea está claramente establecida y explica por qué el señor Trump
estaba tan desesperado por conservar su inmunidad presidencial más allá del 20 de enero. Pero las cosas se salieron de control, porque el 20 de enero habrá nuevo presidente de los Estados Unidos, porque el Congreso no va a revertir nada. Para los que se empeñan en decir barbaridades, el 3 de enero se forma un nuevo Congreso, con mayoría en ambas cámaras de los demócratas. ¿Me quieren ustedes explicar de qué manera podrían revertirse las elecciones? No hay forma. Pero ¿cómo molestan a aquellos que ensucian la imagen de Giuliani, a través de Giuliani, la imagen del señor Biden, diciéndole que es comunista? No hay comunismo ahí. No tienen ni idea de lo que es comunismo. Si les pregunto las lecciones básicas de Marta Harnecker al propio Biden y al señor López Obrador, ninguno de los dos va a saber contestar. Así son las cosas en este mundo de convulsiones permanentes y de torpezas iniguales. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.